Continuamos hablando de la salvación. La semana pasada nos quedamos en las siguientes preguntas de aplicación. Primera pregunta, ¿qué son las verdades paralelas? Las verdades paralelas son pasajes bíblicos en el tema de la salvación que suenan contradictorios, pero que revelan la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Porque las verdades paralelas no se pueden reconciliar. Las verdades paralelas no se pueden reconciliar porque la mente finita del hombre no puede razonar ni definir los caminos y pensamientos de un Dios que es soberano e infinito. En el tema de la salvación, Dios otorga el nuevo nacimiento y la responsabilidad del hombre es creer y creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué significa creer? Creer significa confiar el bienestar espiritual de una persona y confiárselo específicamente al Señor Jesucristo. ¿Qué evidencia provee el hombre cuando cree? La evidencia del hombre cuando cree se ve en un arrepentimiento, una conversión en su caminar y en un bautismo. ¿Qué implica el arrepentimiento? El arrepentimiento implica un cambio de opinión o de propósito de continua transgresión e implica reconocer el pecado, aborrecerlo y no planificar pecar. ¿Qué implica la conversión? La conversión implica hacer un giro hacia Jesús, un cambio inmediato y decisivo, consiguiente a una elección deliberada. La conversión es un acto voluntario en respuesta a la presentación de la verdad. Hemos estado hablando acerca de las verdades paralelas, donde Dios soberano salva al hombre, pero el hombre es responsable de creer, de reconocer su pecado, de arrepentirse y convertirse y de bautizarse. El inclinarnos por una o por la otra desestima lo que dice la opuesta y simplemente produce las rivalidades entre creencias religiosas que en vez de unirnos nos separan. Vimos estas verdades en Juan 3, en la conversación entre Jesús y Nicodemo, donde Dios es quien otorga el nuevo nacimiento y la responsabilidad del hombre es creer. Y eso aparece en Juan 3:16, donde dice que Dios ama al mundo para darle salvación a todo aquel que en Él cree. Entonces, al parecer, las verdades paralelas no se pueden reconciliar, pero ambas se tienen que considerar porque ambas aparecen en la Biblia. Por lo antes mencionado, continuamos con el tema de la salvación. Hay personas que desconocen su paradero eterno en el momento de la muerte. Para algunos la vida termina en el momento de la muerte, o sea, no hay vida luego de la muerte. Hay personas que no están seguras de su salvación o que realmente no saben cómo, dentro de su creencia religiosa, logran vida eterna con el Dios o los dioses que sirven. Hay creencias de que Jesús murió por todos. Y no importa, al final todos seremos salvos sin la necesidad de creer ni de confesar a Jesús. O quizás, con esta línea de pensamiento, hombres malos pasarán un tiempo en un purgatorio donde pagarán por sus pecados antes de entrar en la presencia de Dios. O simplemente estos hombres malos cesarán de existir cuando mueran. Hay creencias de que si una persona acepta a Jesús como su Salvador, la persona es salva instantáneamente de una forma milagrosa, sin la necesidad de un arrepentimiento, una conversión y un bautismo. Otros opinan que buenas obras son equivalentes a una salvación asegurada sin la necesidad de creer o de confesar a Jesús.
Hay quienes dicen que la salvación solo es posible por la observación de los mandamientos de la ley y de la Torá. Realmente la Biblia no lo establece así. Según Lucas 16, versículos 19 al 31, se nos revela que sí hay vida eterna luego de la muerte, sea para salvación o condenación, y no hay versículo en el Nuevo Testamento que sugiera que para ser salvo haya que aceptar a Jesús como Salvador, o que somos salvos por el infinito amor de Dios, o que exista un purgatorio, o que por nuestras buenas obras seremos salvos. De hecho, fuera de Jesucristo, no existe otro camino ni otra persona con quien uno pueda apelar para ser salvos. La salvación es el rescate de la ira de Dios por causa del pecado que solo podemos obtener a través del sacrificio de Jesús. Este rescate se ofrece mientras estamos en la vida terrenal y se extiende hasta la eternidad. Pero aquellos que rechazan este rescate están destinados a una eternidad de condenación, alejados de Dios. Eso es eterno. Y eso es lo que revela Lucas 16, versículos del 19 al 31. La naturaleza caída de los hombres que no son salvos se caracterizan por estar alejados de Dios. Eso lo puedes descubrir en Colosenses 1, versículos del 21 al 22. Están espiritualmente muertos, y eso lo puede encontrar en Efesios 2, versículos del 1 al 5. Y son incapaces de salvarse a sí mismos. Y eso lo encontramos entonces en Romanos 5, versículo 6. En Hebreos 10, versículo 26 dice: porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Debido a la depravación del hombre, el hombre por sí mismo no hubiera podido ni podría encontrar a Dios. Por lo tanto, Dios debe buscar al hombre, por lo cual usted tiene que reconocer que la salvación es obra total de Dios y que la única responsabilidad que el hombre tiene es creer, arrepentirse, convertirse y bautizarse. La gracia deja de ser gracia y la obra de Cristo en la cruz pierde su mérito en el momento en que el hombre piense que puede ser salvo por el mérito de su obra humana. En Gálatas 5, versículo 4 leemos: de Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. ¿Qué sugiere Gálatas 5:4? Simplemente que aquella persona que piensa que por sus obras de la ley puede hacerse justo, o sea, autojustificarse, cae de la gracia que Dios ha dado. Esto se conoce como el Evangelio de la Salvación por Obras, y específicamente establece que el hombre puede ser salvo en su mérito solo por la observación y el cumplimiento de los 613 mandamientos o los 10 mandamientos que Dios le dio al hombre a través de Moisés en el Pentateuco. Sin embargo, Pablo nos recuerda que estos mandamientos tienen como propósito el que podamos identificar nuestro pecado. En Romanos 3:20 leemos: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. El hombre reconoce su estado de pecado por medio de la ley de Dios, los 613 mandamientos de la Torá que aparecen en los primeros 5 libros de la Biblia. Realmente no hay hombre que pueda observar y cumplir
la ley para ser salvado por su propio mérito, con excepción a Jesucristo, quien fue tentado en todo, sin embargo, en él no hubo pecado, y esto lo puede encontrar en Hebreos 4, versículo 15. Si el hombre puede ser salvado por su propio mérito, como lo indican las religiones que se enfocan en la observación de la ley, entonces la muerte de Jesús en la cruz fue completamente en vano. En otras palabras, si el hombre se puede salvar de la ira de Dios por sí mismo, entonces, ¿para qué murió Jesús? El hombre tiene que reconocer que sus obras no tienen mérito para ganarse la salvación y que la salvación es dada por gracia cuando creemos en la palabra de Dios. Mire cómo el Señor lo expone en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué nos sugiere Efesios 2 del 8 al 10? Lo que se conoce como el Evangelio de la salvación por gracia. Que la salvación es dada por gracia y no por obras de mérito personal. Gracia es algo que recibimos y que no nos merecemos. Y esta salvación la recibimos por medio de la fe, que simplemente significa creerlo sin haberlo visto. Tanto la salvación como la fe para creerlo no nos son dadas por Dios. Las buenas obras por sí solos no producen la salvación, sino que son el resultado y la evidencia de la salvación como tal, producidas por el poder de Dios, y esto fue ordenado por Dios antes de que comenzaran los tiempos. Así queda claro que el hombre no puede autosalvarse al hacer una oración que solo sugiere que acepta a Jesús como su Salvador personal, ni por obras, ni por sacrificios a dioses o a Dios, y cosas por el estilo. En principio, porque eso no es lo que establece la Biblia. Entonces, ¿qué establece la Biblia? El plan soberano de Dios para la salvación se revela en la Biblia como un plan maestro, y esto lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 12, y como un proceso en Romanos 8, versículos 29 y 30. Comencemos a destacar este plan maestro de Dios para la salvación, a cómo se explica en Efesios 1, versículos del 3 al 14, donde leemos: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito que
obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Este plan maestro de Dios aparece en términos de pasado, presente y futuro. En el pasado se revela el tema de la elección, y eso aparece en Efesios 1, versículos del 3 a la primera parte del versículo 6. Ese plan maestro aparece en términos del presente, en el tema de la redención, y eso es lo que vamos a ver en los versículos del 6 a la segunda parte del versículo 11, y también en el futuro en el tema de la herencia, y eso lo vemos en los versículos del 12 al 14. Hablaremos de estos tiempos en una forma individual, comenzando con el tema de la elección. Si volvemos a Efesios 1:4, se nos revela el tema de la elección, donde dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. El tema de la elección surge antes de la fundación del mundo, o sea, antes de Génesis. En ese tiempo Dios escogió darle salvación a un hombre que no se lo merecía y que serán llamados los escogidos o los elegidos. En base a este versículo existen dos creencias principales de la doctrina de la elección o de la predestinación. La primera es la presciencia o de conocimiento previo, lo cual implica una vista arminista. Y la segunda, Dios elige divinamente a aquellos que tendrán fe en Jesucristo y elige divinamente otorgar a estos individuos la fe para que crean en Cristo. Esto entonces tiene una creencia con una vista calvinista. En la primera, la presciencia significa conocimiento de las cosas futuras. Por eso de conocimiento previo. Esta creencia enseña que Dios en la eternidad del pasado, o sea, en algún momento antes de Génesis, y a través de sus atributos de omnisciencia, Dios conoce a aquellos que decidirán con el tiempo y por su propia voluntad de hombre poner su fe y confianza en Jesucristo para su salvación. Y sobre la base de este divino conocimiento previo, Dios elige a estos individuos antes de la fundación del mundo. En la presciencia, el hombre tiene el control de su salvación. Esto significa que un fulano puede decidir ser salvo, mientras que un mengano puede decidir que no se quiere salvar. El libre albedrío del hombre, por lo tanto, es soberano y se vuelve el factor determinante en la elección de Dios. Dios puede proveer el camino para la salvación a través de Jesucristo, pero el hombre, y aquí está la palabra clave, el hombre debe elegir a Cristo por él mismo a fin de hacer efectiva la salvación. Esta creencia tiene su reto de interpretación, ya que esto hace a Dios impotente y le roba su soberanía, poniendo al Creador a merced de la criatura. Si Dios quiere que el hombre se salve, Dios tiene que esperar que el hombre elija libremente su camino de salvación.
Esta creencia no es una apreciación de la elección en absoluto, porque Dios realmente no está eligiendo sino confirmando, y al final es el hombre quien determina su morada eterna. La segunda creencia principal de la doctrina de la elección o de la predestinación dice: Dios elige divinamente a aquellos que tendrán fe en Jesucristo y elige divinamente otorgar a estos individuos la fe para que crean en Cristo. Y nuevamente pues esto es la vista calvinista. Esta creencia sugiere lo que dice Efesios 2 versículos 8 y 9. Porque por la gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios otorga la fe para creer en Cristo a través del Espíritu Santo y por lo que dicen sus palabras, y elige divinamente a aquellos que tendrán fe en Jesucristo. La elección de Dios para la salvación no está basado en conocimiento de una fe individual, sino en la libre y soberana gracia de Dios Todopoderoso. Dios elige a gente para salvación y con el tiempo esta gente vendrá a la fe en Cristo porque Dios lo ha elegido. Esto quiere decir que Dios quiere darle salvación a fulano y a mengano, a los que creen y confiesan el nombre de Jesús, y les da la fe para creer. Dios tiene el control, Dios elige y salva libremente a aquellos que se salvarán. Esta creencia le otorga a Dios su propio lugar como creador y soberano. Esta segunda creencia también tiene sus retos de interpretación. Si Dios escoge de antemano y salva a los que Él ya haya elegido, entonces ¿por qué el hombre tiene que predicar las buenas nuevas? ¿O por qué entonces el hombre es responsable por su pecado? En las creencias de la elección entonces podemos reconocer que existe una vista arminista, porque por un lado el hombre es quien escoge ser salvo, y una vista calvinista, porque por otro lado Dios soberano es quien escoge. Esto resalta nuevamente el conflicto que producen las verdades paralelas, y llevar las creencias a un extremo, ya sea el extremo arminista o el extremo calvinista, produce los conflictos de interpretación y las rivalidades entre denominaciones. Sin embargo, no podemos descartar que según Juan 3, en la conversación entre Jesús y Nicodemo, se puede observar que Dios da el nuevo nacimiento en los versículos 3 y 5, o sea, da la salvación, cuando el hombre cree de acuerdo con los versículos 11, 15, 16 y 18. Y todo esto se resume en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué sugiere Efesios 1:4 en el tema de la elección, donde dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo? Teniendo la Biblia completamente en contexto, pese a que Dios es soberano, todo lo sabe y todo lo conoce, el tema de la elección no significa que Dios antes de la creación del mundo identificó que un fulano sería salvo y que un mengano no lo sería. En el tema de la elección, Dios escogió darle salvación a un hombre que no se lo merecía. Ese es el amor incondicional de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. No solo nos dio a su Hijo,
sino que nos da su palabra para que al creer, sin una evidencia tangible, podamos tener salvación y vida eterna junto a Él. Tome nota que la elección o predestinación de Dios en el tema de la salvación no anula ni opera aparte de la responsabilidad del hombre para creer en Jesús como Señor y Salvador y para arrepentirse. La elección no significa que las acciones del hombre estén predeterminadas. La elección de Dios para la salvación del hombre no se debe a un conocimiento de antemano, como si Dios estuviera mirando el futuro y la vida fuera una película donde Dios ya sabe el final de quién es salvo y de quién no lo es. Esto no es bíblico y es ilógico el argumentar que el Señor se limitó a mirar hacia el futuro para ver quién creería y luego eligió a esos individuos para la salvación. En su omnisciencia, Dios ciertamente es capaz de ver el final de la historia y mucho más allá, y saber de antemano el detalle más mínimo de los acontecimientos insignificantes. Sin embargo, si Dios tiene ese conocimiento, entonces esto asume que el hombre tiene la capacidad de buscar a Dios y de creer por su propia cuenta, y por eso Dios ya sabe quién cree y quién no cree. Esta creencia también viola el hecho de que el hombre no regenerado es totalmente depravado, muerto espiritualmente, que nunca buscaría de Dios y por lo tanto se desvía la soberanía y la gracia de Dios en la salvación. Si eso fuera verdad, la salvación no solo comenzaría por la fe del hombre, sino que también esto forzaría a Dios a concederla. Bajo este esquema, la iniciativa de Dios sería eliminada y su gracia sería anulada. Por lo tanto, la predestinación no se refiere a determinar el curso de la vida humana sobre la tierra, sino a que Dios predetermina al hombre inmerecido para que el creer en Jesús sea salvo. La doctrina de la elección es recalcada a través de todas las escrituras. Por ejemplo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O en Hechos capítulo 13, versículo 48. Oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuánto estaban ordenados a vida eterna. La elección es una dádiva de Dios que puede ser aceptada por fe o rechazada a causa de la incredulidad, ya que esta libertad de decisión forma parte de la esencia del hombre. Aceptar la elección con fe significa seguir a Jesucristo basado en las promesas que revelan la Biblia. La elección divina es y será un mérito de Dios, que solamente puede ser entendido con la fe, o sea, lo tiene que creer aun cuando tangiblemente no lo puede reconciliar. Dios concede la fe a aquellos que Él ha escogido a tal efecto de la salvación. Son llamados y elegidos para ser cristianos aquellos que creen y que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. De ninguna manera puede derivarse de la doctrina de la elección que las acciones del hombre están predeterminadas y que el hombre no tiene ningún poder de decisión. Por el contrario, el hombre es responsable de reconocer su pecado y de reconocer su rechazo de Jesucristo.
Así que las verdades paralelas aplican en el tema de la elección cuando reconocemos que antes del Génesis Dios escogió darle salvación a un hombre que no se lo merecía. Dios da la salvación al hombre que cree en su palabra, que cree y que confiesa a Jesús, que se arrepiente, que se convierte y que se bautiza. En la siguiente lección continuaremos con el plan maestro de Dios que se explica en Efesios, versículos del 3 al 14. Sería Efesios 1, versículos del 3 al 14. Por el momento culminamos con las preguntas de aplicación. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Qué conclusiones usted puede derivar en el tema de la elección? Lea los siguientes versículos que destacan el tema de la elección y resuma su significado. En Deuteronomios 7:6, en Isaías 45:4, en Romanos 8:29, Romanos 9:11, Primera de Tesalonicenses 1, versículos del 3 al 4, y segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 10. Oremos. Padre, te damos gracias por estas verdades paralelas. Te damos gracias, Señor, por la enseñanza que tú nos das a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios que nos da la salvación. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad para leer tu palabra y a través de ella podamos creer que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es el Salvador y que solo a través de Jesucristo podemos lograr la salvación cuando creemos, cuando nos arrepentimos y nos convertimos y cuando nos bautizamos. Te pido, Padre, por un mundo que te rechaza. Te pido, Padre, que tengas misericordia de ese mundo, de esa persona, Señor, que no quiere conocer de ti. Sea compungido en su corazón, sea, Señor, llamado a través de tu palabra a creer para que vea salvación. Porque reconocemos, Señor, que tú no te deleitas cuando el impío se pierde. Y retrasas, Señor, tu venida para darle oportunidad al hombre a creer para que sea salvo. Te damos gracias por el resto del servicio, te damos gracias por nuestro pastor, Señor. Te damos gracias, Señor, por los medios que tú has provisto para que tu palabra pueda ser llevada a través de este canal a los oídos y a los corazones de cada uno de mis hermanos. Te pido una bendición especial sobre cada uno de ellos. Te pido, Señor, por las necesidades de sanidad, las necesidades económicas. Te pido, Señor, que estés con cada uno de ellos para la salvación y la eternidad. Y todo esto lo hacemos en el nombre de Jesucristo, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Le damos gracias por este día. Le damos gracias por estar aquí presente y esperamos entonces que se continúe disfrutando del servicio.